Bien, buenas noches. Mi nombre es Arlene Mejía. Nosotros somos el grupo número 1 y este grupo está compuesto por Francis García, por Rosaylin Pinales. Nosotros le estaremos hablando del sistema renal. Bien, el sistema renal. Eh, en consecuencia del cráneo caudal, durante la vida intrauterina del humano, se forman tres sistemas renales que muestran sobreposición discreta, que son los pronéfros, los mesonefros y los metanefros. El primero del sistema es rudimentario y carece de función, y el segundo puede funcionar por poco tiempo durante un periodo fetal temprano. Y el tercero da origen a los riñones, lo que el pronefro, que es el primero de ellos, al inicio de la cuarta semana, el pronefro está presente de 7 a 10 grupos celulares sólidos en la región cervical, que es lo que vemos ahí en la imagen. Y estos grupos forman unidades excretoras vegetales, los vegetales, los nefrotomas que involucionan, involucionan antes de que se formen otros en posición más caudal. La siguiente imagen, por favor. El segundo serían los mesofrenos. Los mesofrenos y los conductos mesofrénicos derivan del mesodermo intermedio, desde los segmentos torácicos superiores hasta los lumbares superiores L3, que también se puede observar en, en azul en lo que es la imagen. En una fase temprana de la cuarta semana de desarrollo, durante la secreción del sistema pronéfrico, aparecen los primeros túbulos secretores meso- del mesofreno. Siguiente imagen. Siguiendo con lo que es el mesofrenos, se elogan con rapidez y contribuyen a un asa en forma de S, que es lo que se ve en la imagen de arriba, que está en color azul, y se forma eh, un asa en forma de S y adquiere un ovillo capilar que dará origen al glomérulo en, en su extremo media, que en su extremo media 403. Alrededor del glomérulo, los túbulos forman la cápsula de Bowman y estas estructuras constituyen en conjunto un corpus, un corpúsculo renal. Sí, corpúsculo renal. Siguiente imagen. Bien, lo que es la, los metafrenos, que ya viene siendo lo que es riñón definitivo, en el tercer órgano urinario, el metafrenos o riñón definitivo, eh, podemos ver en la imagen cómo se forma de color negro al fondo y aparece en la quinta semana. Sus unidades excretoras se desarrollan a partir del mesodermo, el metanéfrico, de igual modo que en el sistema mesofrénico. El desarrollo del sistema de conducto es diferente de los otros sistemas renales. Hasta aquí mi parte. Quien continúa. Bien, mi nombre es Roselyn Pinales y yo estaré hablando acerca de los sistemas colector y excretor del riñón. En primer lugar, estaremos hablando acerca del sistema colector y dice que los conductos colectores del riñón definitivo se desarrollan a partir de la yema uretral, la cual es una evaginación del conducto mesonéfrico cercana al sitio de entrada de la cloaca.
Esta yema penetra al tejido mesonéfrico que se moldea sobre un extremo distal. Ya de manera subyacente, la yema se dilata para formar la pelvis renal primitiva y luego se divide en porciones tanto craneal como caudal, que entonces van a formar lo que es los futuros cálices mayores. Entonces, tenemos que en el sistema excretor, el extremo distal de cada túbulo colector recién formado queda cubierto por un capuchón del tejido metanéfrico. Bajo la influencia inductora del túbulo, las células del capuchón, las células del capuchón tisular, entonces dan origen a lo que son las vesículas pequeñas. Entonces, estas vesículas renales que a su vez derivan en túbulos pequeños con una forma de la letra Z, o sea, de la letra S. Es decir, que esos túbulos van a tener una forma en forma de S. Y entonces los capilares crecen hacia el interior de la dilatación en el extremo de la letra y en el extremo de la forma de la S. Entonces, se diferencian en glomérulos. Estos túbulos, junto a sus glomérulos, dan origen a lo que son las nefronas o unidades excretoras. Entonces, el extremo proximal a cada nefrona genera la cápsula de Bowman, que muestra una cavidad profunda producida por el glomérulo. El extremo distal da origen a una conexión abierta con uno de los túbulos colectores, con lo que se establece lo que es la vía de paso de la cápsula de Bowman hasta iniciar la unidad colectora. Entonces, dice también que la elongación continua del túbulo excretor determina la formación del túbulo que contornea del túbulo contorneado proximal. Entonces, esto viene recayendo sobre el asa de Henle y el túbulo contorneado distal. De ahí que los riñones se desarrollen a partir de dos fuentes. La primera, el mesodermo metanéfrico, que provee unidades excretoras, y el segundo, la yema uretral, que da origen al sistema colector. Hasta aquí mi parte. La persona que continúa. Bien, y yo le estaré hablando acerca de la función del riñón. El riñón definitivo, que se forma a partir del metanefro, entra en función cerca de la semana número 12. La orina se expulsa a la cavidad amniótica y se mezcla con el líquido amniótico. El líquido es deglutido por el feto y se recicla por los riñones durante la vida fetal. Los riñones no son responsables de la excreción de los productos de desecho, toda vez que la placenta cumple esta función. Okay. Vejiga y uretra. Durante la cuarta a la séptima semana del desarrollo, la cloaca se divide en seno urogenital en la región anterior y conducto anal en la región posterior. El tabique urinario es una capa de mesodermo ubicada entre el conducto anal primitivo y el seno urinario. Es una capa de mesodermo ubicada en el conducto anal primitivo y el seno urogenital. La punta del tabique dará origen al cuerpo del periné
un sitio de inserción de varios músculos perineales. Pueden distinguirse tres porciones en el seno urogenital. La porción superior, más grande, corresponde a la vejiga urinaria. Al inicio, la vejiga está comunicada con el alantoides, pero cuando el lumen de este se oblitera, el remanente constituye un cordón fibroso grueso, el uraco, que persiste y conecta el ápice de la vejiga con el cordón umbilical. Bien, correlaciones clínicas acerca del sistema renal. Eh, Vamos a hablar acerca de lo que son algunas de las correlaciones clínicas que se pueden dar eh, por lo que son las enfermedades, por algunas de las causas de las que hemos hablado. Y una de las que se pueden dar, que es muy común, es el tumor de Will, que es un tipo de cáncer renal que suele afectar a los niños antes de los 5 años de edad, pero también puede presentarse en el feto. El tumor de Will deriva de las mutaciones del gen WT1 de la región 11p13. Puede relacionarse con otras anomalías y síndromes. Por ejemplo, el síndrome de Ward, que se caracteriza por la presencia de tumores de Williams, aníridia, gonadoblastomas, tumores de gónadas y discapacidad intelectual antes de la denominada retraso mental. Siguiente imagen, por favor. Aquí, entre los tumores y defectos renales, también tenemos lo que es la displasia y la agenesia renales, que son un espectro de malformaciones graves que representan trastorno primario, para los que se requieren diálisis y trasplante durante los primeros años de vida. El riñón displásico multiquístico es un ejemplo de este grupo de anomalía que lo vamos a ver un poquito más adelante. También está el síndrome de Dennis-Drass, que se caracteriza por insuficiencia renal, genitales ambiguos y el tumor de Wynn. Secuencia de Potter, que se caracteriza por unuria, oligodraminos, disminución del volumen de líquido amniótico e hipoplasia pulmonar, secundaria al oligohidráminos. Ya ahí en la imagen lo que vemos son riñones poliquísticos, que es una enfermedad renal poliquística congénita, que se forman quistes numerosos, como se puede ver en la imagen, como de grúmulos. Pueden heredarse como un patrón autosómico recesivo o autosómico dominante, o puede ser consecuencia de otros factores. La enfermedad renal poliquística autosómica ERPAR, como dice sus siglas, que se observa en uno de cada 5.000 nacimientos, y es un trastorno progresivo en el que se forman quistes a partir de los túbulos colectores. La siguiente imagen, por favor. También tenemos lo que es la duplicación del uréter, que se debe a una división temprana de la yema ureteral. Esa división puede ser parcial o completa, y el tejido metanéfrico puede separarse en dos porciones, cada uno con su propia pelvis renal y su ureter. Siguiente imagen, por favor. Bien, la localización anómala de los riñones. Aquí tenemos lo que es riñón pélvico. Durante su ascenso, los riñones pasan por la bifurcación formada por las arterias umbilicales. Si bien en ocasiones uno no lo logra por su permanencia en la pelvis, en cercanía a la arteria ilíaca común, que se le conoce como riñón pélvico.
que es lo que podemos ver en la imagen. También aquí, en otro caso de los niños, son presionados y quedan a cercanía tal durante su paso por la bifurcación arterial que sus soplos inferiores se fusionan y se forman un riñón de herradura, que es lo que vemos en la parte de abajo en color azul, que tiene como si fuera una pequeña U, como la herradura de los caballos. Siguiente imagen, por favor. Bien, los defectos vesicales. Cuando el lumen de la porción intraembrionaria del alantoides persiste, se forma un fístulo del uraco que puede permitir el drenaje de orina por el ombligo, que es lo que se ve arriba en forma de bolita, que es lo que la forma del fístulo del uraco. Y por aquí es que se puede escapar la orina mediante el ombligo. Siguiente, por favor. Bien, la estrofia cloacal es un defecto más grave de la pared ventral del cuerpo, en el que se interrumpe el avance y el cierre de los pliegues laterales de la pared corporal en mayor grado que los observados en la estrofia vesicular, que es lo que se puede observar en la figura número B. Y la estrofia vesical, también en el A, que es un ejemplo de ello, eh, como decíamos, es un defecto corporal anterior en que la mucosa vesical quede expuesta. O sea, en la A podemos ver lo que es la estrofia vesical y en la B lo que es la estrofia cloacal, donde una no cierra las paredes y la otra queda como si fuera una mucosa que queda expuesta. La epidrapia es una característica constante y el tracto urinario abierto se extiende por la cara dorsal del pene, la vejiga hasta el ombligo. Muchas gracias.